Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Arrupe. El Foro Arrupe, como sabéis casi todos, es un espacio de diálogo y de debate que tenemos mensualmente sobre distintos temas de la actualidad política, económica, internacional, eclesial, cultural. Vamos variando y tiene lugar los segundos martes de cada mes, empezando a las 8 y terminando a las 9:30 con el mismo formato habitualmente, que es un experto introduce el tema de manera breve, en unos 20-25 minutos, de manera que podamos tener luego un espacio amplio, en torno a una hora, de interacción, diálogo, así. El tema que hoy nos convoca es intentar analizar la cumbre sobre el cambio climático que tuvo lugar en el mes de diciembre en París, la COP21, que tiene que ver con el cambio climático y por tanto vamos a hablar de cambio climático y de la cumbre. Vamos a hablar de ecología y política y para ello contamos con la presencia muy cualificada de Juancho López Uralde. Yo al preparar esto tuve una cierta duda de cómo me iba a vestir, porque por un lado recordé a Miguel Sebastián, que hablando de cuestiones ecológicas, habló de que había que quitarse la corbata por aquello de ajustar las cuestiones de los aires acondicionados. Pero por otro lado me vino una imagen de un señor muy elegante, con pajarita y con smoking, en la cumbre sobre el clima de Copenhague. No sé si recordáis la protesta de Juancho en la cumbre de Copenhague y todo lo que vino ahí después. Bueno, Juancho en aquel momento era director de Greenpeace España, posteriormente se ha dedicado a constituir lo que ha sido EQUO, en este momento el principal partido del ecologismo político, y a partir de mañana estamos hablando de un, ¿cómo es?, excelentísimo, ilustrísimo, lo que sea, diputado por Álava en el Congreso, que mañana se constituye el Congreso, y entonces, desde el 20 de diciembre, pues sacó su acta, ya tendrá su carterita y todas esas cosas. Bueno, lo que quiere decir es que tenemos una persona que conoce muy bien estas cuestiones, que lo ha vivido desde el activismo, desde el ecologismo social, y que ha dado el paso al ecologismo político, de manera que y que además ha tenido un papel relevante en las cumbres. Por tanto, es una persona que nos puede ayudar a entender desde las cuestiones más técnicas a las cuestiones también más políticas. Y bueno, pues en ese sentido estamos encantados, agradecemos muchísimo que hayas querido estar con nosotros. Desde el principio la disponibilidad fue absoluta y eso también te lo agradecemos. Y sin más, pues yo te doy la palabra. Como digo, pues luego ya tendremos tiempo como para poder interactuar, preguntar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Lo primero, es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras y además, bueno, empezamos recordando la cumbre de Copenhague, que por cierto tuvo implicaciones en lo que ahora está pasando en mi vida, ¿no? Nosotros, para los que no conozcáis la cosa, es que después de una protesta a la que alude Daniel en la cumbre de Copenhague, entramos un grupo de activistas de Greenpeace, entramos en la cena de los jefes de Estado, desplegamos una pancarta que ponía "los políticos hablan, los líderes actúan", y bueno, nos detuvieron, eso ya lo sabíamos, y nos metieron en la cárcel. Eso no lo esperábamos, pensábamos que nos iban a deportar. Pero lo relevante es que no estuvimos muchos días, estuvimos 21 días, fue la Navidad del año 2009-2010, pero comentaba en la entrada que durante ese tiempo, durante esos días en la cárcel, nosotros estábamos en un ala de la cárcel que se llamaba la cárcel del clima, ¿no? Y a nosotros nos llamaban los presos climáticos o los presos del clima, porque el gobierno de Dinamarca había vaciado un ala de la prisión para tenernos allí. Y entonces, claro, era un espacio donde evidentemente estábamos en condiciones como presos, estábamos además nosotros los de Greenpeace en condiciones de aislamiento porque más o menos nos trataran como si fuéramos, pero a pesar de todo teníamos posibilidad, sobre todo en el patio y luego en unas horas que daban por la tarde que ellos lo llamaban socializing, que era algo así como vida social, que podías hacer vida social, entonces nos podíamos juntar, teníamos la oportunidad de juntarnos si nos apuntábamos. En una celda nos podíamos juntar 2 o 3 presos y hablar. Entonces, bueno, pues hablamos mucho, lógicamente, os podéis imaginar, hablamos mucho, todos éramos presos del clima, todos estábamos allí por el tema de la cumbre
y hablamos mucho sobre cuál es el papel de la sociedad civil y cuál es el papel de la política en todo esto, ¿no? Y en mi caso concreto, realmente la reflexión sobre cómo cambiar la realidad en la que estábamos inmersos, una realidad en la que yo llevo luchando mucho tiempo, porque yo ya desde la universidad me impliqué en organizaciones ecologistas, pero nunca realmente había visto la política como algo que a mí me atrajera o me pareciera una actividad de interés, ¿no? Me parecía que la política pues estaba ahí, los políticos estaban ahí para que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, les trasladáramos nuestras inquietudes y nos escucharan, ¿no? Pero ya en ese momento, digamos, ya llegué al punto de saturación de decir, es que estos tíos no escuchan nada, joder. Pasan de todo, ¿no? Y fue el momento en que algunas personas que estábamos allí y otros que luego cuando volvimos a España, pues hicimos la reflexión conjunta de que había que dar un salto a la política y que había que intentar cambiar las cosas y hacer realmente cambiar la política y hacer algo diferente. Y esa reflexión que a algunos de nosotros y nosotras nos llevó a iniciar un partido que en aquel momento bueno, pues fue una iniciativa novedosa porque pues nosotros fuimos el primer partido, por ejemplo, que renunció a financiación bancaria, fuimos un partido que es, digamos, con una democracia interna, con listas abiertas, no sé qué. Todo eso que luego el 15M sacó a la calle de una forma mucho más contundente y mucho más fuerte, y luego surgió Podemos, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que para mí, aparte del tema del cambio climático del que vamos a hablar, fue un poco una escuela de política, ¿no? Es decir, bueno, realmente nosotros intentamos entrar en un lugar donde estaban los jefes de Estado y la única manera de cambiar la realidad, o una de las maneras, no es la única, evidentemente, pero para cambiar esa realidad, en ocasiones, o hay personas que tienen que dar el salto y estar ahí, ¿no? Y yo sé, y luego lo podemos hablar si queréis, la política yo sé que es una actividad de mala fama, o por lo menos lo era. Yo cuando di el salto, yo era director de Greenpeace, estaba, digamos, era una organización, lo sigue siendo, una organización prestigiosa, y cuando yo dije, bueno, voy a dejar Greenpeace y voy a hacer política, ¿no? La gente me decía, pero estás loco, tío, la política, no sé qué. Y bueno, pero sin embargo, hoy, que es un día especial, porque efectivamente mañana me estreno como diputado, ¿no? En un ámbito, en un espacio, precisamente en un espacio de cambio, de gente que compartimos este sentimiento, este pensamiento, pues, bueno, de alguna manera creo que lo que estamos haciendo es también reclamar o recuperar la política desde la ciudadanía, es decir, rompiendo un poco lo que había sido o lo que han sido los partidos tradicionales. Bueno, he hecho esta introducción personal sobre qué hace un tipo como tú en un sitio como este. Quería hablar un poquito de cambio climático. Voy a dividir la charla en dos partes. Voy a hacerla muy rápido para que luego tengamos ocasión de debatir, que yo creo que es lo interesante, ¿no? En primer lugar, un análisis del fenómeno, que es el cambio climático, que lo produce. Yo sé que esto más o menos lo conocemos, más o menos yo creo que hay un consenso bastante grande sobre la cuestión, pero bueno, un repaso rápido para que todos estemos en la misma línea, ¿no? Bueno, en primer lugar, el efecto invernadero. ¿Sabéis lo que es el efecto invernadero? Que es el que permite que haya vida en la Tierra. La atmósfera actúa como el cristal de un invernadero, que permite que entre la radiación solar y retiene una parte de esa radiación, que es la que permite que en la Tierra, a diferencia de otros planetas, pues hay una temperatura media más o menos, por decirlo de alguna manera, agradable, que permite que se desarrolle la vida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estamos modificando la composición de la atmósfera, estamos modificando la composición de ese cristal de nuestro invernadero. Y lo estamos haciendo más grueso, es decir, que sigue permitiendo que entre la radiación, pero como estamos cambiando la composición cada vez con más CO2 y con otros gases, lo que hacemos es que se retenga más energía, se retenga más calor, y por lo tanto eso tiene unos efectos sobre la temperatura, ¿no? Esto es algo que no está en discusión, es decir, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero está ocurriendo, y está ocurriendo a un ritmo cada vez más rápido. Este cuadro lo que nos muestra es
la rapidez a la que aumentan las emisiones, y lo más grave es que desde que entramos en el siglo XXI las emisiones aumentan 3 veces más rápido de lo que estaban creciendo en la última década del siglo XX, ¿no? Eso hace que la concentración de CO2 atmosférico pues aumente sin parar. Estamos ya en las 400 ppm, las 400 partes por millón, que es una cifra que la Tierra no había conocido, una concentración así, desde hace muchas decenas de miles de años, ¿no? Entonces, esto lógicamente tiene consecuencias, tiene que tener consecuencias. No podemos pensar que podemos alterar, que podemos modificar el entorno en el que estamos y que esto nos salga gratis, ¿no? La concentración de CO2 se mide en una estación en las Islas Hawái, en un sitio alejado de cualquier centro de contaminación, y por lo tanto, bueno, pues ahí en el año 2010 estábamos en 389 ppm y ya estamos, como digo, en 400, ¿no? Según James Hansen, que es el científico de la NASA que prácticamente empezó a alertar sobre el cambio climático, la concentración de CO2 antes de que empezara la revolución industrial estaba en el orden de las 350 ppm, ¿no? Por eso hay una organización que a lo mejor conocéis que se llama 350.org, y por eso aquí pues está esto de 350, que es un poco lo que se considera digamos, la concentración de CO2 de sostenibilidad, ¿no? Estamos muy por encima ya de esa concentración. De hecho, estamos entrando en la zona de riesgo que la comunidad científica nos advierte que no deberíamos entrar. ¿Por qué está aumentando tanto la concentración de CO2? Bueno, este gráfico lo explica muy claramente, ¿no? Esto es un resumen de la situación por países, y vemos cómo, mientras que la Unión Europea, si veis la línea negra es un poco la que muestra la evolución de las emisiones, mientras en la Unión Europea hay una cierta tendencia a la baja por el protocolo de Kioto, etcétera. Sin embargo, Estados Unidos, Japón, otros países desarrollados han continuado aumentando, y los casos más espectaculares son los de China y la India, que están aumentando muchísimo las emisiones hasta el punto de que China es ya el mayor emisor del mundo. La India aumenta muy rápidamente. Esta bajada que veis aquí de FSU, esto es, las siglas responden a Former Soviet Union, que es la antigua Unión Soviética. Cuando se cae el muro en el año 89 se produce una cierta desindustrialización y por eso bajan las emisiones, pero ya se están recuperando de largo, ¿no? Bueno, entonces esto indudablemente, como digo, tiene consecuencias. La primera es el aumento de las temperaturas medias globales. Se calcula que las temperaturas medias han aumentado 0,8 grados desde que se tienen registros en el año 1850. Los últimos años están siendo especialmente cálidos. 2014 y 2015 han sido los más cálidos desde que se tienen registros, y 2016 va camino de batir el récord nuevamente. Es decir, que aunque cada uno de los eventos climáticos que ocurren no pueda directamente relacionarse con el cambio climático, lo cierto es que demasiadas cosas están pasando que llevan a la comunidad científica a decir con un 95% de certeza que el cambio climático es una realidad y que está causado por la actividad humana, por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Sabéis que en la Tierra tiene una capacidad de absorción de CO2. Hay dos sumideros naturales, los océanos y los bosques, y el problema es que la capacidad de los sumideros de absorber CO2 se está reduciendo. Por un lado los bosques, porque los estamos destruyendo, por lo tanto cada vez hay menos bosques, y por otro lado en los océanos se está produciendo un proceso de acidificación, muy lento pero continuo. Y eso hace que, si hace unas décadas por cada tonelada de emisión de CO2 que emitíamos 400 kilos se quedaban en la atmósfera, ahora se quedan por cada tonelada 450 kilos. Es decir, que la capacidad de la naturaleza para absorber CO2 se está reduciendo. Por un lado emitimos más, y por otro lado la naturaleza cada vez tiene menos capacidad de hacer frente a ese aumento de las emisiones, ¿no? Y eso hace que esté cambiando el clima y los efectos sean muy evidentes. Es decir, ya no estamos hablando de una hipótesis, estamos hablando de una realidad visible, medible a día de hoy, y con efectos concretos
que se pueden poner sobre la mesa. El primero, ya me he referido a él, es el aumento de las temperaturas. El segundo, por ejemplo, he cogido algunos, podía haber cogido muchos otros, pero he puesto sobre la mesa algunos, ¿no? La pérdida de los glaciares. En el Pirineo español, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, prácticamente el 85% de la superficie glaciar ha desaparecido en un plazo muy corto. Es decir, no tenemos glaciares. La subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar está ocurriendo. Está ocurriendo estadísticamente a una velocidad todavía no tan grande, pero está ocurriendo y bueno, pues no es casualidad que veamos cuando hay temporales pues determinadas cosas que desde luego antes no se veían, o por lo menos yo no las veía, ¿no? Yo soy donostiarra y yo he visto cosas en los últimos años que no recordaba haber visto en la vida en mi ciudad, del mar entrando por las ventanas de la parte vieja, una cosa bastante alucinante, ¿no? Podemos hablar de eso también. Otra evidencia son el aumento de los grandes incendios forestales. Grandes incendios forestales se consideran aquellos que que afectan a más de 500 hectáreas y que se suelen dar, son muy difíciles de frenar por el ser humano y se dan en condiciones de lo que se llama los días, lo que se llama 40-40-40. Días de verano en los cuales hay una temperatura mayor de 40 grados, una velocidad del viento de más de 40 km/h y una humedad de la atmósfera del aire inferior al 40%, ¿no? Esos días son especialmente proclives a que se produzcan grandes incendios forestales. Cada verano, tenemos más de esos días. Independientemente de que haya muchos incendios o pocos incendios, la cifra de grandes incendios está aumentando de manera progresiva. Es decir, que no importa que el verano sea más húmedo o más seco, porque cuando hay más días en esas condiciones, pues se producen más incendios, ¿no? Todo esto lo digo porque normalmente cuando se habla de cambio climático, la imagen con la que se relaciona siempre es con el Ártico, con la desaparición de la banquisa polar, con el oso polar, ¿no? El emblema del cambio climático es el oso polar, ¿no? Y de alguna manera nos sentimos poco aludidos por el oso polar, porque es un animal que, bueno, despierta bastante simpatía, pero está muy lejos. Por aquí no tenemos ninguno. Entonces, no, la realidad es que lo estamos viviendo y, bueno, los que tenéis contacto con agricultores, con gente de campo, uno de los efectos más visibles es digamos, en lo que se llama la fenología, es decir, en el adelanto de la floración, los cambios de las migraciones de las especies, todo eso es muy visible en la naturaleza, en el campo, ¿no? Y seguro que todos pues tenéis experiencias de conversaciones con gente de campo que habla de cosas que están ocurriendo en ese sentido porque está pasando, ¿no? Desde especies que han dejado de migrar porque las condiciones pues no les obligan, no hace tanto frío, hasta especies que van avanzando cada vez más hacia el norte, que se van moviendo hacia el norte, hay un cierto movimiento hacia el norte de las especies. La subida, por ejemplo, los que seáis montañeros y vayáis a la sierra, pues observaréis, bueno, los que ya somos un poco mayores, observaréis cómo cada vez la vegetación arbórea va subiendo más. Es decir, si vais a Peñalara o si vais pues en zonas donde antes había solamente prados, porque las temperaturas bajas no permitían, y los vientos, etcétera, no permitían que hubiera arbolado, pues empieza a aparecer arbolado. Todo eso son efectos del cambio de los cambios de temperatura, del aumento de las temperaturas, ¿no? Bueno, ante ello pues se plantean soluciones más de tipo ingenieril y tal, pero bueno, sobre eso no voy a entrar. Voy a ir ya directamente al tema de que nos ha traído aquí, para no alargarme mucho, al tema de la cumbre de París, y ya entramos en la discusión, ¿no? Bueno, esto del cambio climático, que cada vez que hay una cumbre pues parece que los gobiernos por fin se ponen de acuerdo y dicen, y siempre es el mismo titular, que ya es un poco aburrido ahora lo hemos visto en París, ¿no? Los gobiernos se ponen de acuerdo en que el cambio climático es un problema grave y que hay que hacerle frente, ¿no? Este es más o menos el titular. Y qué bien, qué gran triunfo. Bueno, ya en el año 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, los gobiernos se pusieron de acuerdo en que el cambio climático era un problema grave y que había que hacerle frente. Y de hecho, es en el año 92 cuando se firma
el acuerdo mundial contra el cambio climático. Se firman otros 3, uno en contra de la desertificación y otro en favor de la biodiversidad, pero uno sobre el cambio climático, ¿no? Y la primera acción concreta es el Protocolo de Kioto, que se firma en el año 97 y que se ratifica, tarda 5 años en ratificarse en el año 2002, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del Protocolo de Kioto, que fundamentalmente afecta, bueno, fundamentalmente no, afecta únicamente a los países industrializados, es decir, los únicos que se comprometen en Kioto a reducir las emisiones son los países industrializados, no los países que entonces se llamaban en vías de desarrollo. El protocolo divide los países en 2 anexos. Hay un anexo 1 de los llamados países ricos que tienen que reducir sus emisiones en un porcentaje y el resto de países solamente firmarlo. El drama del protocolo de Kioto es que el único país o grupo de países que de manera efectiva reduce sus emisiones es la Unión Europea. Estados Unidos, aunque lo firma en Kioto, lo firma Al Gore, el entonces vicepresidente, sin embargo, cuando llega al Senado no lo ratifican, que es uno de los problemas que ha tenido ahora la cumbre de París. Y Japón, aunque lo firma, Japón y Rusia, pues tampoco con demasiado cumplimiento, ¿no? Bueno, y en el año 2007 entra en funcionamiento los mecanismos para hacer un protocolo que sustituya a ese protocolo de Kioto, ¿no? ¿Qué debe tener ese protocolo? Pues fundamentalmente debe tener una cosa, que es que debe comprometer a todos los países, ¿no? La tarea no es fácil, porque estamos hablando de que ya no vale con que los países industrializados reduzcan, porque con esos aumentos de las emisiones tan grandes que se han producido, pues resulta que, aunque reduzcamos nosotros, si China continúa aumentando, la India, etcétera, pues no conseguimos nada, ¿no? Ese acuerdo o ese preacuerdo, ese borrador de acuerdo se prepara desde 2007 hasta 2009 y en la cumbre de Copenhague era el momento en el que todos esperábamos que la comunidad internacional iba a firmar ese compromiso en contra del cambio climático globalmente. Un compromiso que nosotros, ¿cuál era nuestra reclamación en Copenhague? Pues nosotros hablábamos de que era necesario un acuerdo vinculante, justo y ambicioso. Estas eran las 3 características que nosotros hablo de, bueno, pues de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, ¿no? Y que este objetivo era muy compartido también por la comunidad científica, etcétera, ¿no? Un acuerdo vinculante, justo y ambicioso. Vinculante quiere decir que tuviera valor legal, es decir, que los países que no lo cumplieran tuvieran, digamos, algún tipo de sanción, que fuera justo, es decir, que no tuvieran que hacer frente a la cuestión aquellos que tienen menos recursos, sino que hubiera una distribución justa de las responsabilidades, y ambicioso en el sentido de poder alcanzar una reducción sustancial de las emisiones, ¿no? Bueno, desgraciadamente, sobre Copenhague pues ya lo sabéis todo, hemos empezado por ahí. Copenhague no se llegó a ese acuerdo y, bueno, sí se firmó un papel, pero realmente fue una cosa más para salir del paso que realmente un acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, el proceso internacional prácticamente descarriló, ¿no? Después de Copenhague hubo una gran decepción internacional. Parecía que no había manera de afrontar este problema, demasiados intereses, una sociedad como la nuestra demasiado apegada a los combustibles fósiles, y parece que la humanidad no es capaz de hacer frente a este problema. Es decir, hemos sido capaces de hacer frente a otros retos, hemos podido proteger espacios, hemos podido salvar especies, hemos podido luchar contra la pobreza, pero esto parece que nos supera, ¿no? De alguna manera, el reto es grande porque lo que hay de fondo es el cambio de modelo energético. Y nosotros somos una sociedad, nuestra sociedad está vinculada a la quema de combustibles fósiles. Nos empezamos a organizar como estamos organizados ahora, fundamentalmente a partir de que empezamos a quemar combustibles fósiles, y esa es la sociedad en la que estamos, con una pequeña excepción de producción de energía, que es la nuclear, que es muy poquita. La nuclear solamente produce aproximadamente el 5% del total de la energía que consumimos globalmente, y el resto, en su mayor parte, salvo una creciente presencia, afortunadamente, de los combustibles fósiles, pues de las energías renovables, pues proviene de combustibles fósiles, ¿no?
Y bueno, como digo, parecía que después de Copenhague parecía que la humanidad, de alguna manera, globalmente, pues tiraba la toalla. Los gobiernos no parece que tuvieran especial interés en hacer frente a este problema. Van pasando los años con cumbres de poco perfil. Un debate que siempre ocurre en estos procesos es ¿realmente estas cumbres sirven para algo, ¿no? Y se plantea una crítica de si sirven, si no sirven. Yo, a pesar de que terminé en la cárcel, en una de ellas he participado en muchas negociaciones y yo creo que no hay otro camino. Es decir, creo que el proceso internacional para hacer frente al cambio climático es imprescindible. Creo que no es el único posible, no es el único necesario. Es necesario, pero no es suficiente, por decirlo más claramente. Y yo creo que estas cumbres son necesarias, porque de alguna manera ponen un poco el foco en si se hace, si no se hace, qué se puede hacer. Y creo que es importante que ese foco se ponga, porque de alguna manera los representantes de los lobbies industriales, etcétera, etcétera, esos están todo el día con los gobiernos, esos no necesitan foco porque actúan por detrás de los focos. Y por tanto es importante que una vez al año los gobiernos se reúnan, se pongan ahí y digan, esto es lo que estamos haciendo. Y que la sociedad civil pueda decir, pues lo que estáis haciendo es insuficiente, lo que estáis haciendo no estáis haciendo nada, etcétera, etcétera. Evidentemente, yo soy muy crítico con el resultado de todo este proceso. He sido muy crítico también con el resultado de París, ¿qué es lo que se acuerda en París? Pues en París se acuerda, en primer lugar, un objetivo de que la temperatura no debe subir de aquí a final de siglo por encima de 1,5 grados centígrados, algo que, bueno, es relativamente novedoso, relativamente porque ya en las cumbres anteriores ese compromiso se ha ido adoptando, ¿no? Entonces, hay un compromiso global, pero luego se pidió a cada uno de los países que presentara cuál era su compromiso para hacer frente a la reducción de emisiones. Es decir, cada país tenía que presentar su compromiso de reducción. Y es ahí donde la ambición desaparece y entonces, si se cumplieran los compromisos que los países han puesto sobre la mesa, algo que está por ver, las temperaturas aumentarían muy por encima de esos 2 grados, ese grado y medio del que se habla en el compromiso global, ¿no? Es decir, aumentarían del orden de 3 grados, el doble. Es decir, que los países se han comprometido a reducir y aún así el doble, contaminarían el doble de lo que sería necesario, ¿no? En este sentido, pues los compromisos son insuficientes. Y luego, ¿qué tiene el Acuerdo de París? Pues tiene una situación legalmente paradójica por la cual es vinculante y no es vinculante al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que el objetivo global es vinculante, pero ya me diréis cómo se puede, a quién se responsabiliza de que globalmente no hayamos llegado a ese objetivo. Y en cambio, para los países concretos no es vinculante. Es decir, si España ha dicho nosotros vamos a reducir, me da igual, un 20%, y España no cumple, bueno, España en estas negociaciones está en el marco de la Unión Europea, pero cualquier otro país, me da igual, Estados Unidos no cumple, no hay ninguna obligación que le vincule, ¿no? Esto lo hace pues un acuerdo que, como lo definió un periodista de Guardian, que yo creo que es la mejor definición del Acuerdo de París, es mucho peor de lo que necesitamos, pero mucho mejor de lo que podía haber sido. Es decir, las negociaciones pudieron ser un absoluto desastre y que no se llegara a nada, es lo que podía haber sido, y por lo tanto en ese sentido es mejor, porque por lo menos hay un acuerdo, hay un compromiso, pero está muy lejos de lo que necesitamos. ¿Qué tiene de bueno? Pues crea una herramienta que es interesante, de revisión cada 5 años de esos compromisos, ¿no? Lo cual hace que cuando veamos, que se va a ver inmediatamente, que este acuerdo no es suficiente, se va a proceder a una puesta al día de los objetivos que en teoría pues cada vez deberán ir siendo pues más ambiciosos, ¿no? Y otra cosa que tiene buena es la financiación. Pone sobre la mesa 100.000 millones de dólares para ayudar a la inversión en energías limpias, en cambio de modelo energético, a los países con más problemas para invertir. Luego hay cosas que se han quedado en el camino. Por ejemplo, en el texto inicial del acuerdo
pues había un compromiso de abandono total de los combustibles fósiles. Eso se ha eliminado, ya no está ahí, y eso pues es por presión de los países y de los lobbies de los combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Pero en resumen, yo creo que, bueno, pues tenemos un acuerdo paraguas, tenemos un acuerdo global, y a partir de ahí cada uno puede valorar la botella medio llena o medio vacía. Yo creo que, como digo, el acuerdo es insuficiente, pero al menos nos da un marco sobre el que trabajar. Hay un reconocimiento, yo creo, ya insalvable. Ya no se puede o no se debe seguir discutiendo si hay cambio climático sí o no. Lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para conseguir esas reducciones que son necesarias, que son imprescindibles, ¿no? Si no lo hacemos, el efecto pues se va a seguir agravando. Bien, es verdad, es cierto que el cambio que ya hemos producido no vamos a conseguir frenarlo. Lo único que podemos hacer es intentar adaptarnos en la medida de las posibilidades. Y que no sabemos muy bien, incluso con lo que ya hemos emitido, no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias o cuáles van a ser las consecuencias. Es decir, aunque hoy paráramos totalmente de emitir, ya hemos generado un cambio climático cuyas consecuencias desconocemos. Estamos entrando en un escenario completamente nuevo al que no sabemos cómo el planeta pues va a reaccionar, pero previsiblemente, y por lo que estamos viendo, no está reaccionando bien. Es decir, las especies no consiguen adaptarse, los ecosistemas se van degradando, hay cada vez más especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo está vinculado unos ciclos con otros, y la actividad humana sobre el planeta pues está siendo bueno, yo lo decía en un libro que escribí, que nos parecemos más a una plaga que a una especie plaga que a una especie en equilibrio con su medio, ¿no? Y bueno, pues si queréis termino con lo que decía Jane Goodall, por poner un punto de optimismo en todo esto. Hay una primatóloga, no sé si la conocéis, que se llama Jane Goodall, una persona que lleva toda su vida trabajando con los primates, con los chimpancés en la selva. Y yo le escuché en una conferencia que le preguntaron precisamente: ¿usted es optimista o pesimista ante la situación del planeta? Y ella dijo que era optimista por 3 motivos. En primer lugar, porque la capacidad de regeneración de la naturaleza es muy grande, eso es verdad. Todos hemos visto cómo, pues cuando, y ella ponía el ejemplo, en su caso, de los ecosistemas de las selvas africanas donde viven los chimpancés, cómo en el momento en que se deja de machacar la selva, pues la selva va recuperando terreno, ¿no? O nosotros todos hemos visto, en el caso del Prestige, por ejemplo, ¿no?, cómo de manera casi milagrosa, pues las costas gallegas se recuperan de un golpe que parecía mortal y definitivo, ¿no? Es decir, que la naturaleza, cuando le dejas, pues se recupera y tal, ¿no? El segundo motivo, decía, porque hay mucha gente trabajando para que esto cambie, para que este proceso de degradación no siga. Y el tercero, ella decía, y está por demostrar, decía, porque la especie humana es una especie inteligente. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Es decir, somos una especie inteligente y por lo tanto vamos a ser capaces de cuidar nuestra casa y de preservarla, o somos una especie que va a continuar destruyendo, ¿no?, como una bacteria en una placa Petri o en un tubo de ensayo. Vamos a continuar hasta que se acabe nuestra capacidad de alimentarnos y luego pluf. Ahí lo dejo, pero bueno, una nota de optimismo por lo menos. Pues muchas gracias, Juancho, por la exposición, y ahora la palabra es vuestra. Hay por aquí un micrófono que debe funcionar, y entonces Brígida amablemente... bueno, hay 2 palabras ya pedidas por allá. Sí, empiezo con un poco de historia. Usted, que es de San Sebastián, yo tenía por aquel entonces 8 o 9 años, ya tengo unos cuantos, y los temporales ya lo sabía. Usted recordará el Miramar, el cine Miramar, que está en el paseo, donde el rompeolas y todo esto, entonces ya lo sabía. Sí, sí. Quizá no en tanto como en la actualidad, pero sí, porque luego, progresando en los años, siguió aumentando lo de los temporales, etc. En segundo lugar, habla usted de los incendios forestales. ¿No cree que muchos son intencionados más que por el clima? Tercero,
¿no cree usted que Al Gore, sí, fue un señor con una figura relevante, muy relevante, pero ¿no cree usted que se dedicó mucho a dar conferencias de cara a su bolsillo? Porque realmente se nos demostró que a la larga que no se retiró y poco se supo más de él en cuanto a todo esto. Y termino en una pregunta que le he dejado para lo último. ¿Cómo una persona como usted, yo le he seguido, he leído mucho de usted, se dedica a la política? Y en concreto, ¿cuál va a ser su papel? Porque realmente una persona, repito, y termino, como usted, como usted que ha luchado mucho por todo esto, meterse a la política, me pega que el camino va a ser muy corto o puntos suspensivos. Muchas gracias. Como hay otra palabra justo después, vamos a seguir. ¿Hago las preguntas Sí. a continuación? Vale, yo también voy a hacer una pequeña lista de preguntas. Entonces, más breve. Que tampoco se convierta eso en un chorreo. No, para hacer así, pero... No. Yo, básicamente, tres cosas. La primera, más técnica. ¿Cómo se calculan las emisiones nacionales? Es decir, ¿solo se basan en la quema de combustibles fósiles o también se computa ahí prácticas agrícolas, deforestación y, sobre todo, lo que más me interesa, las emisiones asociadas al consumo? Porque hemos externalizado buena parte de nuestra industria más contaminante. Entonces, ¿eso lo computamos, por decirlo así, en el presupuesto nacional o no? Porque si nos lo fabrican los chinos y se lo cargamos a ellos, pero luego compramos nosotros, bueno. Y luego, una segunda pregunta es, hemos hablado de acuerdos internacionales vinculantes, como puede ser, esperemos, el de París. ¿Qué papel consideras tú que tienen los actores de la sociedad civil, no políticos, ¿no? Por ejemplo, ONGs o instituciones religiosas, que cada vez han desempeñado un papel más activo? Me imagino que necesitamos ambos, ¿no? Desde arriba, acuerdos, pero también movilización social, opciones individuales, sociales, etcétera, que vengan de abajo. Bueno, y luego la última, a nivel nacional, esta es una pregunta un poco capciosa, ¿qué combinación política, dado la fragmentación del Parlamento, crees que sería la más beneficiosa para el medio ambiente en España? Gracias. Muy bien. Hay otras dos palabras tres que yo tenga situadas, pero igual podemos empezar ya con esto, sí, porque si no, cada uno... Sí, así que... Bueno, hay muchas preguntas y la verdad es que da para... Algunas de ellas dan para una nueva charla, ¿no? Evidentemente, temporales, claro que ha habido siempre, y sequías, y esa no es la cuestión. La cuestión es la velocidad a la que se producen, la cantidad de veces que se repiten y cómo cada vez ocurren con más frecuencia y más diversidad de eventos climáticos o meteorológicos anómalos. Entonces, que haya un año especialmente caluroso no sería significativo. Pero claro, si vemos la gráfica y vemos cómo ha ido aumentando y tal, pues eso es lo que es significativo, ¿no? Y en concreto siempre se dice lo mismo, ¿no? Se dice, no, pero ya en el año 1957 hubo unas inundaciones, no sé qué. Sí, es verdad, sí las ha habido. El problema es cómo cada vez se van produciendo con mayor frecuencia, ¿no? Los incendios, claro que son provocados. Lo hemos visto ahora en esta Navidad, por ejemplo. Pues seguramente los que hayáis estado un poco atentos a los medios de comunicación habéis visto que en la cornisa cantábrica se han producido muchísimos incendios, ¿no? Esos incendios tienen una causa que tiene que ver, curiosamente, con la política agraria comunitaria, tiene que ver con el hecho de que una de las imposiciones de la PAC para subvencionar la producción en los prados es que un espacio para ser considerado prado no tiene que tener matorral. Entonces lo que hacen los ganaderos para cobrar la subvención de la PAC es quemar el matorral, ¿no? ¿Qué pasa? Evidentemente no es el cambio climático lo que genera el fuego. Lo que pasa es que había unas condiciones en estas Navidades especialmente calurosas, con el monte muy seco, etcétera, que hicieron que esas quemas pues se convirtieran en incendios casi catastróficos en lugares donde no es tan habitual que haya incendios, ¿no? Como ha sido toda la cornisa cantábrica. Por lo tanto, el problema no es la causa, el problema es
la extensión y la velocidad a la que se expanden, ¿no? Sobre Al Gore, bueno, a mí Al Gore me parece que hizo una labor muy interesante. Yo creo que 2007 existe un gráfico por ahí que tendría que buscarlo, pero que es muy interesante, sobre la presencia del cambio climático en los medios de comunicación. Y fue precisamente entre los años 2007 y 2009, es decir, desde que se produce el documental de Al Gore, una verdad, ¿cómo se llama? Una verdad incómoda, y la cumbre de Copenhague, ¿no? Luego baja muchísimo, es decir, que él hizo una labor de divulgación. Bueno, a mí desde luego me pareció muy positiva y de concienciación, ¿no? Desgraciadamente sí que es verdad que da la sensación de que fue una labor un poco incompleta, ¿no? Como que se quedó a medias, como que de repente, porque empezó a hacer aquello de los apóstoles del clima, que formaba gente para ir explicando el tema y tal, y de repente todo aquello pues desapareció, ¿no? Yo siempre decía, cuando le dieron tantos premios al Gore, creo que le dieron el Príncipe de Asturias y tal, y yo decía, bueno, yo creo que hay gente que se lo merece más, o organizaciones que se lo merecen más, ¿no? Porque yo creo que hay organizaciones que llevan luchando mucho tiempo contra este problema y que, sin embargo, pues cuando llega la hora de dar un reconocimiento tal, pues se lo dan a una persona como Al Gore, porque, bueno, todos sabemos que los premios no es solo lo que tú das, sino a quién se lo das, porque eso sube el glamour del premio, ¿no? Entonces, mola más dar el Príncipe de Asturias a Al Gore que dárselo a Greenpeace, que al fin y al cabo pues unos perroflautas y tal, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que Greenpeace se lo merecería más, ¿no? Sobre cómo me dedico a la política, bueno, lo he explicado al principio. Bueno, ya veremos lo que duro o lo que no duro. Yo creo que ahí, pues ahora mismo, a partir de mañana, en el Parlamento se toman decisiones, se hacen leyes que afectan a todo esto por lo que estamos luchando. Yo durante mucho tiempo he estado llamando a la puerta, toc toc, de los partidos, oiga, que esto habría que hacerlo y tal. Y como he comentado al principio, pues yo me he encontrado progresivamente con muy poca atención, con muy poco interés, con muy poco conocimiento, y al final dices, bueno, pues en vez de contar, cuando has tenido que reunirte por 7 veces con el séptimo ministro o la séptima ministra de Medio Ambiente para explicarle lo que... Bueno, pues casi ya lo hago yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el planteamiento. Oye, lo que dure, pues lo que dure. Y si no... yo creo que sí va a servir. Yo tengo muy claro... Yo tengo una trayectoria y tengo, digamos, unos pensamientos, unos puntos de vista sobre todas estas cuestiones sobre los que llevo trabajando 30 años desde que estoy en la universidad. No he cambiado mucho en ese sentido, es decir, a veces me asusto a mí mismo y digo, joder, sigues haciendo lo mismo que hace... mi padre me lo echaba en cara, ¿no? Me decía, joder, pero todavía vas a manifestaciones contra la guerra y tal. Pues sí, ¿qué voy a hacer, no? Ya cuando él era mayor, ¿no? Pero, bueno, pues en fin, yo creo que las cosas, desgraciadamente, no han cambiado demasiado. Y seguimos un poco como estábamos, ¿no? ¿Cómo se miden las emisiones nacionales? Bueno, hay distintos inventarios en función de la actividad, de las actividades, de los gases, etcétera. Pero sí, finalmente se calculan en función de, lógicamente, de cuánto combustible se utiliza, etcétera, ¿no? Y en el caso de la cabaña ganadera, pues calculando, es decir, se hacen cálculos. Evidentemente nadie puede estar por detrás ahí. Son cálculos que a veces pueden ser más o menos fiables. En el caso de la Unión Europea sí son bastante fiables. En el caso de China, por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se habla es hasta qué punto son fiables los datos. No sé si yo, por ejemplo, no sé si habéis estado en China y habéis visto, pero hay una cosa son las emisiones de sus térmicas y tal, y luego China, todo lo que es la calefacción en los pueblos y tal es por carbón, ¿no? Entonces dejan una montaña de carbón en mitad de un pueblo y la gente va ahí, coge el carbón. Yo no sé hasta qué punto eso se mide o no se mide, pero bueno, en principio hay que darles cierta fiabilidad, porque si no nos fiamos de los datos ya estamos perdidos, ¿no? El papel de los actores de la sociedad civil yo creo que es fundamental, yo creo que es clave. Yo creo que si no hubiera sido por la sociedad civil, el cambio climático hubiera desaparecido de la agenda hace muchísimo tiempo. Creo que solo se mantiene gracias al constante trabajo de la sociedad civil, y no solamente en lo referido, digamos, a los procesos internacionales, ¿no? sino
el trabajo que se está haciendo, que es un poco lo que hablaba, a lo que se refería Jane Goodall, ¿no? El trabajo que hay mucha gente haciendo a un nivel mucho más pequeñito, en pueblos, en aldeas, no sé qué, metiendo sistemas de energías renovables, tal, haciendo que todo esto pues se vaya desarrollando, ¿no? Por lo tanto, en esto, como en casi todo, la sociedad civil es clave. Es decir, una sociedad que no se moviliza, que no se mueve, que no hace frente a sus problemas, pues es una sociedad muerta, ¿no? ¿Y cuál es la combinación política mejor para el medio ambiente? Bueno, yo creo que la mejor sería que gobernáramos nosotros, pero no nos dan los votos, así que ojalá, mi punto de vista, y lo he dicho públicamente, así que no tengo ningún problema en decirlo aquí, yo soy partidario, a mí me gustaría que hubiera un pacto de izquierdas en esta legislatura. Yo creo que el Partido Popular en materia de medio ambiente pues ha sido un cero a la izquierda, es decir, ni siquiera han reconocido la gravedad del problema. El tema es un tópico lo del primo de Rajoy, pero es un tópico que tiene importancia porque de alguna manera determina la posición de un líder de un partido importante, pero no solo Rajoy. Aznar ya antes también participó en el discurso de que el cambio climático es una milonga. Yo recuerdo que presentó un libro del presidente checo Václav Klaus, donde se cuestionaba, por supuesto, el cambio climático, etcétera, ¿no? Y la FAES pues ha sido un elemento muy activo en la, digamos, en el cuestionamiento, ¿no? En todo esto en lo que se llama el negacionismo, ¿no? No es... Y por lo tanto yo creo que y luego la propia filosofía política que hemos visto en estos 4 años pues ha sido de ir reduciendo, incluso laminando la legislación de protección del medio ambiente para permitir la actividad económica, ¿no? Eso ha pasado en la ley de costas, por ejemplo, que se ha reducido el nivel de protección, ha pasado en la ley de montes, donde se ha eliminado la prohibición de construir en espacios quemados, ha pasado en la ley de impacto ambiental, que también la han modificado para acelerar los trámites, para que el impacto ambiental no sea tan, digamos, tan complejo. Entonces, la tendencia política del Partido Popular ha sido a reducir la protección ambiental para facilitar la actividad económica. Vamos a continuar. Hay que yo tenga ubicadas, me parece que son 4 palabras, una por aquí, que ya tienes el micrófono. Después vamos a pasar allá al fondo. Había otra, me parece, allí, 3, y hay 4, 5. Vamos a ver si paramos en 3 o 4, pero bueno, vamos allá. Lo primero, muchas gracias, Juancho, por estar con nosotros esta noche. Aquí estoy. 3 preguntas. Intentaré resumir. Aprovechamos ya que estás aquí. Mira, me gustaría preguntarte si te has leído la encíclica del Papa Laudato Si y qué opinas al respecto. En segundo lugar, hay muchos católicos, cristianos, que les gustaría estar en Greenpeace, pero yo no sé si Greenpeace tiene muchos católicos entre sus bases, entre sus miembros. Porque hay veces que, y esto enlazo con la tercera pregunta, claro, a mí me gustaría hablar contigo de Podemos y la religión, ¿no? Yo creo que muchos católicos también votarían a Podemos, pero claro, si entre sus miembros hay personas, no digo ateas, porque ateas, te quiero decir, podemos ser miles, hay en todas partes, por supuesto, pero algunas personas quizás, ¿no? Eso me lo tendrías que contestar tú, a lo mejor estamos demasiado influenciados, a lo mejor no sé, que aborrecen la religión, porque estamos en un estado, por supuesto, aconfesional, eso lo queremos todos, pero no es anticonfesional. A mí me gustaría hablar contigo, por ejemplo, pero ya sé que no es el foro. Ahora lanzo la pregunta, estamos aquí en una universidad, ¿no?, católica, ¿no?, de los jesuitas. La educación católica, la educación concertada, el dinero público es de todos, ¿no? Me parece que también hay un derecho. Yo creo que hay muchos católicos que tienen un poquito, no sé si la palabra es miedo, un poco temor, ¿no? Sobre todo en el terreno de la educación, ¿no? Yo personalmente no lo llego a entender. ¿Por qué no se puede convivir la educación pública y la concertada, no? Gracias.
Muchas gracias por la aportación, por las intervenciones. Yo sí diría que en las cuestiones que nos sacan un poco de tema, por ejemplo, esta de educación, pues las escuchamos pero que no entremos, pero las otras sí. Sí voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad, ya que hablas. La primera pregunta sobre la encíclica Laudato Si. Me olvidé antes de decir, ahí tenéis el número de la revista Razón y Fe, que salió... es un monográfico en torno a la encíclica Laudato Si, y como el tema estaba relacionado, pues lo traje a algunos ejemplares por si alguien quiere, al módico precio de 10 euros, están por ahí, si alguien los quiere, y si alguien no quiere llevarse sin pagar 10 euros, pues que se lo lleve también, que el director que soy yo a lo mejor no se entera y ya está, mejor leerlo que pagarlo, así que, bueno, eso... ¿Contesto o cogemos más? Vamos a coger alguna Venga. más. Sí. Sí, bueno, yo celebro que haya entrado en política, porque no concibo ningún sistema democrático sin políticos. Por tanto, me parece muy bien que se pueda estar en los dos sitios, como lobby, presionando a los políticos, y como político, recibiendo ahora los lobbies, que seguirán el lobby de Greenpeace, en la aceptación, en la acepción buena, por supuesto, no mala. La pregunta muy sencilla es, desde el petróleo ha estado bajando desde hace un año, pero da la sensación de que ahora baja mucho más deprisa, es decir, que es más barato quemar en los combustibles sólidos en Arabia Saudita, Rusia, etcétera. Es decir, aquí parece que algunos, por razones económicas, pues naturalmente, que no son los lobbies de las empresas extractoras, son los países que viven de esos recursos, ¿no? Venezuela, Rusia, los países del Golfo, etcétera. ¿Cree usted que esta bajada del petróleo va en contra de los acuerdos de París? Esa misma palabra, dado, aunque hay dos ahí al fondo, vamos a hacer la silla que te pasan. Yo también un poco, yo creo que hilando un poco con la pregunta anterior, yo, visto que el tema a lo mejor del modelo energético, del cambio de modelo energético que has planteado, igual no has mencionado tanto, yo diría, haciendo política ficción, el próximo gobierno, el ministro de Industria, el señor López Duralde, ¿qué medidas, de alguna forma desde el punto de vista ecologista militante y demás historias, qué modelo energético se propondría viable para, de alguna forma, desde ese punto de vista, para ver cómo podemos funcionar o cumplir estos protocolos ahí más allá, lo que fuera? Vale, si quieres contestar, que tienes envergadura así, plan de gobierno, y luego tenemos esas dos palabras por allí y luego... Bueno, se han tocado muchos temas diversos. A ver, el tema de la encíclica, no, yo no leí la encíclica, leí el artículo que fue muy... Y además se lo agradecí, se lo dije en Facebook. Daniel escribió un artículo que desglosaba los puntos principales y tal, y a la gente, pues, que no somos muy... que no tenemos tampoco mucho tiempo para leer tal, pues a mí me vino muy bien y me gustó mucho el artículo porque me parece que era muy informativo sobre el contenido de la encíclica. ¿Qué me parece? Pues me parece genial. Si tengo alguna crítica que hacer, es que me parece que llega tarde. Me hubiera gustado que hubiera llegado esta encíclica hace 30 años, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca y ahí está. Y bueno, yo creo que es significativo. Es significativo que la Iglesia Católica se sume a esta lucha contra el cambio climático y a que va mucho más allá, porque en realidad es un cuestionamiento del modelo, ¿no? Del modelo de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy bien, ¿no? No confundas Greenpeace con Podemos. Greenpeace es una organización social. Por supuesto que hay muchos cristianos y no cristianos y de todo en Greenpeace, vamos, o sea... Greenpeace no tiene un posicionamiento más que sobre las cuestiones sobre las que trabaja. Greenpeace no toma posición sobre cuestiones educativas, etcétera, ¿no? Yo sí que no voy a entrar efectivamente en el debate en profundidad, pero sí que reclamo o reivindico la legitimidad y el derecho a luchar por un Estado laico. Es decir, yo creo que tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado. Creo que en España no existe esa separación todavía, desde mi punto de vista.
y por lo tanto a mí me parece absolutamente legítimo luchar por ello y defenderlo independientemente de cuál sea la digamos la fe o la religión de cada una de las personas que vivimos en este estado, ¿no? Y bueno, ya lo voy a dejar, no voy a entrar en más profundidades, pero es como yo lo veo. Lo digo porque, bueno, no voy a entrar más, porque no es la discusión de hoy. Pero yo lo que defiendo es un Estado laico, independientemente de lo que cada uno luego piense y, por supuesto, con toda la legitimidad para que cada uno desarrolle sus prácticas religiosas independientemente de lo que es el Estado, ¿no? La bajada del precio del petróleo, un tema clave porque efectivamente yo creo que la dependencia del petróleo es un elemento fundamental en toda esta discusión. Es un elemento muy importante del que no se habla en el tema de la recuperación económica española, el tema de la bajada del precio del petróleo. Es decir, aquí hablamos de... Parece que la magnífica gestión de Rajoy es la que está detrás, cuando, claro, encontrarte con un petróleo a 30 dólares, un país tan dependiente del petróleo como el nuestro, seguimos siendo enormemente frágiles. Porque en el momento en que se produzca una subida, que se va a producir, porque esto es una cuestión meramente estacional y que, como usted ha dicho muy bien, pues se debe sobre todo a motivos políticos para juego con el precio, etcétera, ¿no? El momento en que el petróleo empiece a subir, que empezará tarde o temprano, nuestra economía se tropieza otra vez, pero vamos, o sea, se pega una. Entonces, y con esto enlazo con la otra, nosotros nos estábamos gastando del orden de 50.000 millones de euros, aproximadamente un tercio de nuestras importaciones, 50.000 millones de euros en comprar combustibles fósiles, en comprar petróleo. Un tercio de nuestras importaciones. Claro, si la reducción es tan grande, lo que nos estamos ahorrando es mucho, pero eso no se puede pensar que eso va a continuar, ¿no? Y evidentemente nosotros, desde luego, en nuestro modelo energético, que por cierto, yo tuve... Bueno, primero quiero aclarar que yo no soy de Podemos, yo soy de ECUO, que es un partido ecologista, que nosotros estamos en los verdes europeos y somos el partido de referencia de los verdes europeos en España. Para las elecciones generales, nosotros... Bueno, en España se da una circunstancia, que es que hay una ley electoral que castiga enormemente los partidos pequeños. Eso es así, es decir, nosotros en 2011, yo fui cabeza de lista de ECUO en 2011, sacamos 350.000 votos y nos quedamos fuera del Parlamento. Y entonces, pues de cara a las elecciones de 2015, en nuestra reflexión interna dijimos, pues ¿para qué nos vamos a enfrentar otra vez a una ley que es muy difícil, que lo pone muy difícil? Vamos a intentar llegar a acuerdos con partidos con los que seamos afines. Iniciamos un proceso de confluencia con Izquierda Unida y con Podemos. Desgraciadamente Izquierda Unida y Podemos no se entendieron y nosotros preguntamos a nuestras bases, hicimos una consulta interna y preguntamos, ¿queréis ir con Izquierda Unida? ¿Queréis que vamos con Izquierda Unida? Vamos con Podemos. Y nuestras bases decidieron que fuéramos con Podemos. Entonces hicimos una negociación y hemos ido a las elecciones generales con Podemos, con buen resultado para nosotros, porque hemos obtenido 3 diputados, o sea, 3 de los diputados son de ECUO, y eso pues nos va a permitir, lo que se preguntaba antes, ¿no? Nos va a permitir pues todas estas cuestiones llevarlas al Parlamento, ¿no? Y otra cosa que hemos conseguido, además de tener diputados, es en los contenidos. O sea, nosotros, si entráis, si tenéis un rato y os apetece y no os aburra mucho, el primer punto del programa de Podemos es el plan de transición energética, que es precisamente lo que se preguntaba. Es decir, es un plan, como su nombre indica, de transición desde un modelo basado en los combustibles fósiles y en la energía nuclear a un modelo basado en las fuentes de energía renovables, a un modelo que vaya al 100% a las energías renovables. Y eso es el modelo que nosotros proponemos y ese es el modelo que nosotros plantearíamos a través de un montón de cuestiones que están ahí, desde el decreto de autoconsumo, permitir el autoconsumo, el fomento a la energía eólica, a la energía solar, etcétera, etcétera, ¿no? Y progresivamente, con reducción progresiva de la dependencia nuclear y fósil, ¿no?
En fin, sería un poco largo de explicar y daría otro debate, pero ese es un poco el modelo hacia el que nosotros creemos que hay que ir en un país que, como digo, tiene una enorme dependencia energética exterior y tiene un enorme potencial inutilizado o desaprovechado de energía solar y de energía eólica. Gracias. Tenemos otras 3 preguntas. Tú tienes ya el micrófono por allá, 2 y luego allí 3. Vale, bueno, yo quería hacer 3 preguntitas. La primera, desde... Sí, perdón. La primera, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las expectativas de cumplimiento de los objetivos? Sobre todo si hablamos de China y de Estados Unidos, ahora siendo los principales emisores. Luego, había leído cuando estaba en la cumbre, digamos, durante esa semana, que se habló sobre un fondo de ayuda para catástrofes naturales catástrofes relacionadas con el cambio climático. Entonces quería saber si eso ha llegado a algo. Y luego también en cuanto a la especulación con los derechos de emisiones de CO2, que era algo que con el protocolo de Kioto se hacía, y entonces si se ha hablado de ello o en qué ha quedado esa cosa. Gracias. Le pasamos el micrófono por allí detrás, la misma fila al fondo. Hola, era para el uso de la energía nuclear, un uso responsable, siendo consciente de los residuos y que es necesario un tratamiento adecuado de los residuos. ¿No sería una buena alternativa y sobre todo investigar en temas de fusión que podría dar una cantidad de residuos menor, pero sacando bastante más energía? Gracias. Pues le pasamos el micrófono por allí, a ver si llega. Gracias. Buenas noches. Sí, va. Yo quería preguntar, en los acuerdos de París, desde su punto de vista, es decir, es claro que en anteriores rondas en que unos países firmaban, otros no, unos se comprometían, otros no, había el problema competitivo, que es el que llevó a Canadá a retirarse después de haberse... Estamos haciendo el tonto, pues los americanos con los que competimos no han firmado, nosotros sí, etcétera. Es decir, la competencia internacional, la ventaja competitiva que da no jugar al acuerdo mientras los demás sí juegan. ¿Qué hay previsto en el entorno de la conferencia de París? ¿Cómo se va a atacar ese asunto? O sea, cuando llegue la hora de la verdad y sea ventajoso para alguien hacerse el longuis, quedarse un poco más atrás para dar una ventaja competitiva a su empresa, a su producción allá. ¿Qué hay previsto en el acuerdo para eso si no hay tanto compromiso fijo o se espera que la sociedad civil presione? ¿Cómo se gestionaría la ventaja de no cumplir? Gracias. Expectativas de cumplimiento. Pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos con las nuevas elecciones en noviembre. Sabéis que hay un candidato que es Donald Trump que dice que el cambio climático, no me acuerdo, lo vi el otro día en Twitter, pero sí que era un invento de los chinos para atacar a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso no ocurrirá. Quiere decir que Donald Trump no gobernará, no será presidente, ¿no? Y yo creo que, a ver, independientemente de todo, lo cierto es que la evidencia de los impactos es tan grande, cada vez es mayor, y por lo tanto la voluntad de no cumplir, de no hacer nada, cada vez es más difícil de justificarla ante los propios ciudadanos y los propios electores, ¿no? En la medida en que los efectos son cada vez más visibles, pues yo creo que el cumplimiento pues ocurrirá cada vez más. Yo creo que París ha salido mejor que Copenhague porque 5 años después los efectos son más visibles y entonces realmente era más difícil salirse un poco de lado, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que iremos a un cumplimiento cada vez mayor, ¿no? Para mí la duda no es si reduciremos las emisiones o no, sino si llegaremos a tiempo o no llegaremos a tiempo, ¿no? Es decir, si realmente
no es ya demasiado tarde o si no se está yendo todo demasiado, dejando todo demasiado para luego, ¿no? Que es una cosa bastante sorprendente que lo decía, por cierto, el documental de Al Gore. Una de las frases que a mí me quedó era esa que decía que la especie humana está genéticamente muy mal preparada para hacer frente a problemas futuros, ¿no? Es decir, que somos muy buenos para hacer frente a problemas actuales, ¿no? Si ahora nos dicen, oye, que se va a derrumbar este edificio, salir todos por la ventana, salimos todos, ¿no? Pero si dicen, este edificio tiene aluminosis y se va a derrumbar dentro de 10 años, decimos, bueno, nosotros nos vamos y ya vendrá. Entonces, en fin, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que iremos cumpliendo, ¿no? El fondo de ayuda para las catástrofes, la verdad es que ahí no lo sé. No sé en qué ha quedado eso y sé que hay un fondo, sé que se aprobó un fondo de 100.000 millones de dólares, como he dicho, pero es de ayuda tecnológica para el cambio de modelo. No sé si ahí hay alguna partida para hacer frente a catástrofes. Creo que no. Y el tema de los derechos de emisión, sí, eso continúa y bueno, habrá que ver ahora cómo se regula en la nueva situación pero ese concepto va a continuar. El tema de la energía nuclear, pues bueno, yo no será una sorpresa si te digo que nosotros consideramos que las nucleares hay que cerrarlas, que es una energía muy peligrosa. Para nosotros, responsable y nuclear es un oxímoron, porque bueno, pues lo que vemos permanentemente es que las consecuencias de la energía nuclear pues son visibles, ¿no? Ahí está lo más reciente, que ha sido Fukushima, y luego dices, bueno, si se tiene una gestión responsable de los residuos, bueno, los residuos nucleares duran miles de años, tienen una vida de miles de años, los residuos de alta actividad, y yo siempre digo que si el hombre de Altamira hubiera utilizado energía nuclear, todavía hoy tendríamos que hacer frente a los gastos derivados de la gestión de esos residuos nucleares, ¿no? Es decir, que para obtener energía durante un plazo muy pequeño estamos generando residuos que van a durar mucho tiempo y que va a costar mucho tiempo gestionar. Y por lo tanto, tampoco desde el punto de vista económico la energía nuclear es justificable desde mi punto de vista, ¿no? Yo sé que hay amigos en la sala que piensan de otra manera, pero... Y entonces, en definitiva, creo que no. Creo que la energía nuclear no es parte de la solución. Creo que es un problema y, por lo tanto, no debemos hacer frente a un problema con otro problema, ¿no? Y luego el tema de la ventaja competitiva de incumplir es también una buena reflexión, porque realmente es uno de los puntos de que adolece el acuerdo, ¿no? Porque y tiene que ver con lo que yo decía, que cómo puede ser vinculante a nivel global si no lo haces vinculante para los países. Es decir, ¿qué significado tiene que un país se comprometa si luego no hay ninguna medida, digamos, de sancionadora o que obligue a cumplir? Y ese es para mí el gran problema de este acuerdo, que aunque se ha vendido como vinculante, en realidad no lo es, porque no sirve de nada. Es decir, la humanidad nos comprometemos a que la temperatura no suba por encima del 1,5 grados. Pero ¿quién es la humanidad? Concretamente, ¿quién va a reducir? ¿Y cuánto? Y si no lo hace, ¿qué va a ocurrir? Y es ahí donde no se responde. Entonces, no hay esa vía de escape existe. Gracias. Esto se habla y ya está, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por habernos explicado todo esto. La verdad que a mí me ha aclarado algunas cosas y por la labor de estos 30 años en Greenpeace y bueno, ayudar al planeta a salir adelante. Pero esos millones que han puesto encima de la mesa para una alternativa de tecnologías renovables, ¿no? O investigación, y ¿qué tipo de energías renovables han definido exactamente? ¿Cuáles son las que...? Porque yo me considero totalmente que no sé casi nada de energías renovables y sin en cambio pues sigo una energía que, o sea, un tema que puede ser, y la verdad es que no lo oigo mucho en investigación ni en nada, y puede ser una salida a todo este conflicto de que nos estamos cargando el planeta. Además fue premio Nobel en el 2004. Entonces quería saber qué tipos de energías han dicho y ese dinero que van a utilizar en investigar en eso y en sacar adelante, si está esa energía dentro de eso o no.
No sé si sabe a qué me No, refiero. vamos a ver, de lo que se habla, que es un concepto del que no hemos hablado, pero que está muy presente también en todas estas negociaciones y en general en este movimiento, es de descarbonizar la economía. Descarbonizar la economía significa que cada vez seamos capaces de producir la misma cantidad o más cantidad utilizando menos carbono, menos combustibles fósiles, ¿no? Eso es de lo que se habla. Entonces, lo que se va a fomentar es aquello que vaya en esa línea de buscar alternativas que nos hagan depender menos de los combustibles fósiles, ¿no? Por eso que yo sé, bueno, no sé, yo sigo desde que fue el premio Nobel en 2004, el tema del grafeno, no sé si lo conocen. ¿Ves? Es lo que me sorprende, que no está, que yo lo voy siguiendo y me parece que es el futuro y es una solución muy viable para todos estos problemas que tenemos del cambio climático, y me sorprende que la gente no lo conozca y que no se oiga hablar mucho de ello. Además, en España está la mayor fábrica de grafeno, porque se ve que es el futuro. Incluso dan bastantes cantidades a las universidades para que investiguen, pero todo esto se apoya poco y no se habla mucho de ello, es lo que me sorprende. Pues no puedo decirte mucho. Pues nada, gracias. Por ahí hay otra... Por ahí. ¿Alguien más para ubicar? Hola, gracias por tu introducción al cambio climático. Para los neófitos como nosotros. Quería preguntarte realmente si la sociedad, y tú hablas mucho de los ciudadanos y cómo te estamos involucrando, pero ¿cuántos de toda la ciudadanía realmente se está implicando en estas cosas? ¿Y qué es lo que habría que hacer para que realmente estas cumbres no tuvieran ningún tipo de excusa para hacer que esto realmente fuera adelante? Esa es una pregunta muy buena también, muy interesante. Y yo he estudiado algo el tema porque a mí Claro, el problema es que las encuestas son muy... Y tienes encuestas que te dicen que el 95% de la gente le preocupa el cambio climático, por ejemplo, el Eurobarómetro, ¿no? Y luego, por ejemplo, tienes el CIS, donde te da que la preocupación por el medio ambiente es como el 0,3%. O sea, está como... Bueno, es verdad que te dicen priorice estos problemas y siempre sale el paro, la corrupción, la crisis económica, el terrorismo, no sé qué y tal. Y al final del todo, en el último... Entonces, claro, yo muchas veces me pregunto, a ver, ¿cómo es posible? Claro, depende de cómo hagas la pregunta, ¿no? Dice, ¿a usted le preocupa el cambio climático? Sí, el 95%. ¿A usted le preocupa ponga orden en esto, ¿le preocupa el cambio climático? Sí, pero me preocupa en el puesto 56, ¿no? Me preocupa más el paro, la corrupción, no sé qué tal. Pero yo solo he visto una encuesta que trata de responder precisamente a esa pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuánta gente somos? ¿Cuánta gente hay que está haciendo algo? Y esta encuesta lo que preguntaba era un algo muy genérico, ¿no? Que incluía desde reciclar, a transportarte en bicicleta, a ser donante de una asociación ecologista, no sé qué. Bueno, ponía toda la lista de cosas posibles, ¿no? Y según esa encuesta, que ahora no me acuerdo la fuente, pero era de Caja Madrid, cuando Caja Madrid existía, más o menos venía a decir que en España, que hagan algo por el medio ambiente, algo muy genérico, es un 10% de la población. Eso es lo que decía. De una forma muy genérica, es decir, incluyendo todas esas cosas. Y a mí no me parece que sea descabellado, porque realmente yo creo que el nivel de conciencia en España es muy bajo comparado con otros países europeos. Es decir, se habla mucho de políticas verdes y tal, ¿no? El voto verde, por ejemplo, en España es muy pequeño. Hay muy poca gente que vota verde. Yo lo dije, en 2011, 350.000 personas, ¿no?
Y durante mucho tiempo se decía, bueno, es que los verdes están muy separados, cada uno no sé qué, no, pero cuando llegamos, nos presentamos con una sola marca, etcétera. ¿Cuánta gente, por ejemplo, aporta a una asociación de defensa del medio ambiente? Pues la que más afiliados tiene es Greenpeace, que cuando yo la dejé estaba por los 100.000 afiliados. A lo mejor ahora tienen 110.000 o 90.000, no sé cómo ha ido, pero vamos, 100.000. Pon la suma de todas, pues a lo mejor la suma de todas pues son 200.000 personas que estén. Es muy poco comparado con, pues no sé, con Cruz Roja o con Cáritas o con la Iglesia o con no sé qué, o con los sindicatos. Es decir, es un movimiento muy minoritario y muy difícil. Y no sé por qué, además, es especialmente minoritario en los países mediterráneos. No tiene nada que ver la conciencia medioambiental en el centro y en el norte de Europa, que incluso es independiente de los partidos, ¿no? Es decir, hay un voto verde indudablemente, pero va más allá. Yo he tenido la suerte, y creo que es un sitio ejemplar, y por eso en España, yo me he presentado, yo he sido candidato, iba de número 1 en la lista por Álava. Y Álava creo que es un ejemplo, Vitoria en concreto, creo que es un ejemplo de una ciudad que ha sabido encontrar en el medio ambiente su seña de identidad, ¿no? Y es una ciudad donde independientemente, es en ese sentido muy europea, ¿no? Independientemente del partido que gobierne, a raíz de la labor de un alcalde, que fue José Ángel Cuerda, que ya en los años 80 pues fue un visionario y empezó a innovar y a meter el tranvía y los carriles bici, no sé qué y tal. Y esa seña de identidad se ha quedado en la ciudad, independientemente de quién gobernara, es como una especie de marca de la ciudad, ¿no? Y entonces se considera a sí misma y lo llevan a gala, y yo creo que es un sitio único en ese sentido en España, no porque me hayan votado a mí, que también, sino sitio único en el sentido de realmente de llevar esta cuestión como una seña de identidad, ¿no? Es muy interesante lo de Vitoria. Es muy interesante no solamente por lo que digo, ¿no? Por los sistemas de movilidad. Luego, por ejemplo, tienen lo que se llama el anillo verde de la ciudad, ¿no? O sea, han hecho que la ciudad, en vez de lo que suele ocurrir en los desarrollos urbanos, es que al final el final de la ciudad pues suele ser una zona degradada, chabolista, tal, y ellos lo que han hecho es un anillo verde que la rodea y que la protege. Entonces, en Vitoria la ciudad no acaba degradada, sino acaba en un parque natural, que es, en fin, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Gracias. Y por último, un deseo, más que nada, espero que busques y encuentres esa forma de retraer esta concienciación al pueblo español. Muchas gracias. Bueno, eso es tarea de todos, ¿eh? Yo... Gracias, señor López Uralde. En lo que comentaba, pues hace un mes, en esta misma casa, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, en una conferencia hablando de los resultados de la Cumbre de París, dijo que en España se había puesto en marcha una iniciativa por parte del Ministerio de 1 millón de acciones por el clima, y que habían presentado en la Cumbre de París más de 1.100.000 iniciativas, tanto de colaboración público-privada, empresarial, ciudadana y a todos los niveles. Entonces, bueno, pues eso puede ser algo como referencia. Y quería solamente matizar dos cuestiones. Creo que en el acuerdo el compromiso al que se ha llegado es de no permitir un aumento de más de 2 grados centígrados, no de 1,5. 1,5 como objetivo deseable, pero que los científicos, el propio IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y también José Manuel Moreno, al que bien conoce, pues nos ha dicho que eso es ya imposible el poder alcanzarlo. Y en cuanto a lo que también preguntaban de los 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 que se ha comprometido los países desarrollados a financiar para que los países en vías de desarrollo y más afectados, los países peninsulares, por ejemplo, insulares, que se ven muy afectados por el cambio climático y puedan adaptarse a esas consecuencias, en ningún caso
el acuerdo recoge la utilización de ninguna tecnología en concreto, no se cita ninguna. Efectivamente, lo que se pide es una descarbonización, por lo cual ninguna tecnología, ni siquiera la energía nuclear, y hay que apoyar a todas, empezando por las renovables, pero ninguna, no se excluye a la energía nuclear, todas las que no emiten CO2 podrán ser utilizadas por los países, y en concreto tanto China como India, en sus programas indicativos nacionales de reducción de emisiones, consideran la energía nuclear como uno de los elementos claves para poder conseguir sus compromisos nacionales. Con lo cual, bueno, pues todas tendrán que tener su oportunidad y suerte a partir de mañana en los próximos 4 años, si es que nos dejan tener legislatura. Gracias. Hay otra pregunta ahí y entonces ya agrupamos estas dos. Vale, gracias. En la cumbre del clima hablaron, entre las medidas que propusieron, hablaron de almacenar el CO2 dentro del suelo. Y pues no sé si es una medida factible. Y van a invertir mucho dinero en este proyecto. En cambio, hace unos años hay un joven, un científico, que desarrolló un motor de coche que funciona con agua y emisión de CO2 cero. Pero esta tecnología, nadie quiso invertir en el desarrollo de esta tecnología por el asunto del negocio del petróleo. Vale. Y no sé si en vuestro proyecto de transición energética se tendrá en cuenta invertir en estas tecnologías que darían más frutos y más efectos. No, le doy. Sí, bueno, es que la iniciativa de un millón de gestos del Ministerio, bueno, es interesante. Yo me apunté, yo hice el ejercicio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, 1 millón de gestos, pero si los que lo hayáis hecho, pues habréis visto que cada uno de nosotros ahí podía hacer tic en muchísimos, porque estaba bien, porque decía prácticamente en cada una de tus actividades diarias, pues decía, pues subes en escaleras, coges el autobús, pero en todo, ¿no? Separas los residuos, no sé qué. Entonces 1 millón, pero a lo mejor yo mismo, o tú o cualquiera, a lo mejor nos apuntamos a 50 o 60 sin ser muy ecologistas, solamente las cosas normales que hacemos, ¿no? Quiero decir que no es que 1 millón de personas hayan entrado y firmado, me gustaría saber cuánta gente ha entrado, pero bueno, que sí, que no le quito mérito, ¿no? Pero era una especie de... Era un poco todo vale, ¿no? Vas en ascensor, coges el autobús, no sé qué, tal, pam. Hombre, no sé si es una medida de conciencia, pero bueno, está bien, fenomenal. Habría que analizar la política del Ministerio, a ver realmente de todo eso lo que cumple y lo que no cumple, ¿no? No, el 1,5 sobre el 1,5 grados sí viene en el acuerdo. Bueno, sí, exacto, pero como desideratum, pero es realmente la principal novedad del Acuerdo de París con respecto a Copenhague, porque en Copenhague ya hablaba de 2 grados, ¿no? Entonces, y bueno, lo de los 100.000, yo no he dicho que el tratado excluya la nuclear, la excluimos nosotros, es decir, para mí no es una alternativa, como ya hemos comentado en ocasiones, ¿no? El almacenamiento del CO2, bueno, yo creo que esto de esconder los residuos debajo de la alfombra, creo que no suele ser una buena solución. Y creo que en vez de dedicar tantos recursos a eso, desde mi punto de vista, habría que dedicarlos a, como he comentado, a buscar fuentes que realmente están allí, que están produciendo energía ya y que nos están dando energía, ¿no? Y nos están dando mucha energía, y por lo tanto, si las tenemos ahí, ¿por qué seguimos empeñándonos en alargar la vida de
de unos combustibles que sabemos que nos están matando, ¿no? Entonces no lo contemplamos. Y nosotros sí en el plan de transición energética, no recuerdo la cifra, pero evidentemente el I+D+I juega un papel, la investigación, etcétera, etcétera, juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Porque tenemos muchas tecnologías, tenemos las fuentes, pero cuanto más investiguemos e invirtamos en desarrollarlas, en que sean más eficientes, más productivas, etcétera, pues más rápido podrá ser el cambio, ¿no? En la acumulación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Son las 9:29 y entonces, como nuestra hora tope es las 9:30, vamos a ir dejándolo por aquí. No sin antes agradecer a todos vosotros vuestra presencia, vuestra participación, a Juancho que haya querido estar con nosotros y que se haya estado dispuesto a asumir baterías de preguntas, unas más cómodas, otras más incómodas. Mucho ánimo con la tarea que empieza mañana, no sabemos si durará 4 años, 4 meses o algo así. Nosotros esperamos estar vivos hasta el mes que viene, y el mes que viene, el día 9, que es el segundo martes de febrero, 9 de febrero, tendremos la siguiente sesión del Foro Arrupe, y si soy capaz de que alguno de los politólogos con los que estoy en contacto decidan hablar y hacernos un balance de la situación política del momento, cosa que no está siendo fácil, que se empiezan a reír, bueno, espérate a ver si... Bueno, sería nuestra idea. De todas maneras, lo convocaremos habitualmente por los cauces habituales. Si estáis dados de alta en la lista de correos de distribución, pues ahí lo recibís, y si no, pues por redes sociales o lo que fuese. Si alguien no lo recibe y quiere, pues aquí puede anotar el correo electrónico y ahí recibirá la información pertinentemente. Si me dejas una anécdota que me acabo de acordar, es que no hay quien hable de política hoy, porque el otro día me hicieron una entrevista en la radio, y entonces el titular que sacaron, esto fue el viernes por la noche, el titular que sacaron era: la única salida para la situación catalana son unas elecciones adelantadas. Y al día siguiente por la mañana van y llegan a un acuerdo. Y digo, joder, es que esto es... Sí. En esas estamos. Entonces ahora ya veremos si mañana se constituye la mesa, si hay presidente del Congreso y cómo van. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta luego.